Buenas tardes, buenos días, depende de la hora en que estás viendo ese programa. Estamos nosotros listos para seguir con el estudio que tenemos sobre la carta hacia los hebreos. Iniciamos en la semana pasada y nos toca seguir y terminar con el primer capítulo y a lo mejor los primeros versos del capítulo 2 también. Es importante que recordamos que estamos hablando de cosas superiores. Cristo es superior a cualquier cosa. Entonces va a estar comparando o hablando de los ángeles. Pero antes de iniciar con la lectura y luego con el estudio sobre ese tema, ese capítulo 1 y parte de 2, vamos a iniciar con oración. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por estar siempre cuidando y darnos lo mejor. No estamos atrapados con lo peor, no estamos solamente sufriendo. No, en ti, Señor, siempre tenemos lo mejor y queremos expresar nuestra gratitud. Abre nuestros corazones, así como la mente, a entender lo que tú quieres decir a nosotros en ese día. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, aquí estamos hablando de que Jesús es superior a los ángeles. Aquí estamos en esos primeros, los últimos versos, de verso 4 hacia verso 14 del primer capítulo de Hebreos. Y unos dicen, mira, ¿por qué es un problema? ¿Y por qué necesita hablar de que Jesús es superior a los ángeles? Tenemos que entender que el base que tienen los hebreos, los judíos, fue el base del Antiguo Testamento. El escritor a ese libro, esa carta a los hebreos, está tratando de comunicar con nosotros la importancia y el nivel superior que tenemos con ese pacto nuevo. El Antiguo Testamento hablaba de un pacto que fue establecido por Moisés, pues por ángeles. En todo el Antiguo Testamento se da mucha importancia a los ángeles. Los ángeles movían, los ángeles hablaban. Incluso en los primeros capítulos de Génesis estamos hablando de ángeles, quien estaba en la tierra en esos días. Entonces, la mente hebrea tenía el conocimiento de la importancia de los ángeles. Podemos nosotros hablar del momento cuando puede, por mínimo, recordar de Elías. Recuerda de Elías que se confrontó con los profetas falsos de Baal y contra 450 profetas estaba él luchando. ¿Cómo? Porque él podía ofrecer el sacrificio, el holocausto sin prender con fuego, si no fuera respuesta divina. Y después de ese evento tan impresionante que tenemos en la Biblia, luego tenemos esa noticia. La reina le mandó una carta y la carta simplemente dice, mira, te voy a hacer lo mismo que hiciste con esos profetas. Ese provocó temor al profeta Elías, quien corrió hacia el desierto. Entendemos que en el desierto pasó varias cosas y luego tenía un encuentro en monte de Dios con la voz calladito de Dios después de romper piedras y ver fuego, etc. Pero en el desierto estaba fatigado, estaba cansado, había corrido mucho. Entonces llega un ángel para darle de comer. Y después de comer otra vez volvía a dormir. Estamos en 1 Reyes capítulo 19 verso 5 en adelante. Y en esa se volvía a dormir. Y luego el ángel, otra vez ángel, llega para despertarle, dándole otra vez comida. Fue suficiente correr y hacer lo que le correspondía hacer. Y también podemos seguir con el mismo pensamiento en la vida de Eliseo. Recuerda que Eliseo en un momento estaba en su casa con su siervo, quien se fue para hacer sus trabajos, recordando o notando que estaba circulado por un ejército grande. Entonces Eliseo, ¿qué oraba? Oraba simplemente que los ojos de su siervo que pudieran ser abiertos a ver lo actual. Y lo que pasó es, de repente el siervo exclamaba, notando
esperando de que más fueran con ellos quien fuera en su contra, a su contra. Es porque estaba viendo los ángeles como llamas, con los carritos y un ejército grande. Entonces, cuando pasamos todo el Antiguo Testamento, le da mucha importancia a los ángeles. Y cuando observamos en la semana pasada, y vamos a seguir observando, que los lectores de los hebreos pudieran haber sido tentados de adorar a los ángeles. Y el escritor nos está diciendo, mira, es superior lo que tenemos. No estamos en ese momento para desacreditar lo que son ángeles, porque son ministros, son siervos de Dios. Y obviamente como siervos de Dios respetamos, pero no estamos adorándoles. Y va a explicarnos y va a estar citando 7 lugares del Antiguo Testamento para comparar y mencionar que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Entonces vamos a la lectura, vamos a tomar de nuevo el verso 4 que también hablábamos en la semana pasada, pero vamos a comenzar con verso 4 hasta el final del capítulo, y dice, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito al mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es el cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Aquí estamos en estos primeros versos del estudio hoy, o los últimos versos del capítulo 1 de Hebreos. Pero vamos a tomar pieza por pieza esos versos. Primero es que en verso 5 estamos hablando de algo muy, muy importante. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? En otras palabras, cuando dice que va a ser un heredero, él va a recibir el reino. Ese no está hablado hacia los ángeles. Está levantando a Jesús a un nivel sumamente arriba de lo que los ángeles tienen. Es cierto que en forma poética, el libro de Job, por ejemplo, habla de los ángeles y llama a hijos de Dios. De verdad, si comenzamos a leer en las versiones más actualizadas, como la nueva versión internacional, va a decir ángeles en los versos, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 2, capítulo 38, verso 7. Pero en las otras versiones, como la Reina Valera de 1960, dice los hijos de Dios. Pero está hablando de forma poética, porque los
y los ángeles jamás han sido hijos de Dios, siempre han sido siervos. Pero a hablar a Jesús, y eso es importante, porque cuando hablamos del Antiguo Testamento, fue la revelación por el Espíritu, e incluso la ley de Moisés habla acerca de un siervo de Dios quien está explicando. Y la revelación que da un siervo es menor que la revelación que da el Hijo, quien es Dios. Vamos a estar hablando de eso en unos momentos, pero el Padre nunca refiere a los ángeles como unos quien van a heredar el reino. De verdad, Dios es el único quien puede regalar y dar como herencia, y está dando a su único Hijo. Porque seguimos en el verso 6, dice, además, al introducir a su primogénito en el mundo. Cuando nosotros hablamos de primogénito, estamos hablando de algo muy importante, porque eso significa que también nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Podemos nosotros llegar a diferentes lugares en donde estamos viendo la importancia de la primogenitura y lo que es Jesús. Primero voy a mencionar en el libro de Deuteronomio, capítulo 21 y verso 17. El primogénito, según la ley de Moisés, tenía un lugar muy especial. Puede ser que el padre tenía 10 hijos, tiene 11 hijos, 12 hijos o 3 hijos. Lo que fue la división de la primogenitura, incluso estamos hablando de una bendición aparte de esa, como con la vida de Esaú y como no recibió, y por eso Jacob tenía la bendición, pero su herencia como primogénito es superior. Es decir, que si tenía unos 3 hijos, se divida entre esos 3 de esa forma. La división iba a ser por 4 partes, porque el primogénito recibiera doble porción. Entonces el primogénito recibe 2 partes y los otros 2 hermanos iban a recibir un parte cada uno. Entonces, es muy importante entender que el estado o el conocimiento, la posición del primogénito es superior. Entonces, cuando llegamos a los versos que enseguida les voy a leer, estamos hablando de una posición muy importante que tiene Jesús. Y el escritor de Hebreos está confirmando esa importancia. Voy a comenzar leyendo el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Estamos hablando de Jesús, no imagen de ángel, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de que Dios quiere adoptarnos a nosotros, y está el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, animándonos a nosotros, pero en tal momento está todavía elevando a Jesús, porque es el primogénito. En Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es quien es Jesús, es Jesús. Apocalipsis 1 y verso 15 dice, sus pies parecían bronce al rojo vivo en el horno. Su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En otras palabras, es el poderoso. Estamos hablando de Jesús. Y el escritor a los hebreos está diciendo, mira, ¿por qué quieren adorar a los ángeles? O en caso mismo de los ángeles, estamos nosotros hablando de adorar a los representantes de la antigüedad. Hoy en día tenemos todavía un problema. Tenemos unos famosos predicadores, unas personas con mucho poder, mucha palabra, mucho conocimiento de la palabra de Dios, y poco a poquito sus seguidores comienzan a admirarles e incluso hasta a adorarles, y es malo. Nosotros, aun cuando estamos hablando de Moisés, estamos hablando de un ángel quien llega y ministra a un profeta del Antiguo Testamento. Esas personas jamás
podemos adorar. Incluso como hemos acabado con la lectura de toda la Biblia, entonces recordamos en el libro de Apocalipsis hubo dos momentos precisamente en cual Juan comienza a adorar al ángel quien le está mostrando la visión que está por el libro de Apocalipsis. Y a ambos momentos el ángel está por agarrarle y decir, no lo hagas. Los ángeles mismos saben que no debemos adorar a ningún otro fuera de Cristo Jesús. Puedo yo también mencionar en Lucas capítulo 2 y verso 14, gloria a Dios en las alturas, es lo que están cantando los ángeles, anunciar el nacimiento de Jesús, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Pues entonces podemos nosotros hablar de muchos salmos, quien está ordenando a los ángeles que adorar a Dios, no recibir la adoración. Una de las cosas o trabajos principales que tienen los ángeles es servir al orden de Dios y adorarle. Y los ángeles, y cuando uno comienza a adorar, los otros no se pueden callar, porque ellos quieren y tienen ese mismo llamado, ese mismo propósito de ser adorador, no recibir la adoración. Ese fue el problema con Satanás. Él en su momento era un ángel, pero luego comenzó a pensar tan alto de sí que estaba provocando, incluso quería la adoración. Y podemos incluso ir a la vida de Jesús en cuando se fue al desierto por esos 40 días y fue tentado por el diablo. Recuerda que una de esas tentaciones fue hacia Jesús, de que puede evitar todos esos problemas. La vida dura que se va a terminar en una crucifixión. Todo lo que Jesús sabía de su vida, el diablo comenzó a decir, mira, voy a ofrecerte algo, un vía más corto. No tienes que pasar todos esos momentos difíciles, en cuando tienes hambre, en cuando estás sufriendo, en todo eso. Solamente inclinas y adórame. Entonces, ¿qué fue la respuesta de Jesús? De jamás. Solamente debemos adorar al Señor. Y aquí tenemos en esos versos, esos admoniciones de que debemos adorar al Hijo. Dice en ese verso 6, déjeme leer otra vez. Dice, además, al introducir a su primogénito al mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¡Wow! Estamos hablando de algo muy fuerte que es la vida de Jesús. Y está por establecer la importancia, porque todo, como hemos dicho, toda esta carta es hablar de cosas superiores. Lo que tenemos hoy como cristianos viviendo en el tiempo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, con la revelación, el pacto nuevo, es superior a lo que tenía en el pasado. Luego regresamos a la lectura en verso 7 y hasta el verso 9. Voy a leer otra vez y dice, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es el cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. En esos versos podemos nosotros notar que los ángeles, los siervos, están moviéndose con solamente ese propósito de servir no a nosotros. Hay unos quienes están buscando una receta de cómo ordenar a los ángeles. Déjeme explicar algo, que sí hay momentos en cuando los ángeles se mueven, pero no por nuestra voz,
sino por la voz de Dios. Si se mueva a mi voz, no es ángel de Dios, sino es demonio, y yo soy un hechicero. No podemos adorar ni buscar a los ángeles. Hoy en día tenemos unas personas religiosas quienes están diciendo, mira, está bien, vamos a tomar un viaje espiritual con ese guía ángel. No, olvídalo, porque solamente por el Hijo tenemos la capacidad de tener acceso al trono de Dios. En Judas, capítulo, pues es solamente un capítulo, pero verso 6, dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. En otras palabras, si un ángel deja de servir únicamente a Dios, si un ángel deja de adorar únicamente a Dios, si un ángel deja o permita que otro le adore, ese significa una caída. Porque los ángeles no son de esa estatura. Pero aquí en el texto está recordándonos de 7 lugares, y podía usar otros, 7 textos del Antiguo Testamento, en cual podemos notar que Dios mismo está diciendo, adora a mi Hijo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos nosotros a estar hablando de esa un poquito más en unos momentos, pero seguimos con la lectura en verso 10. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Entonces, estamos hablando del Hijo siendo el creador y los ángeles fueron parte de su creación. Está hablando de que todos los astros, todos las estrellas, el sol, todo lo que tenemos en el firmamento, toda la tierra, va a estar gastando y pronto no vamos a tener. Pero la cosa que permanece para siempre es Dios, es eterno. Entonces, cuando hablamos de Jesús, podemos nosotros recordar cosas que dice de Él. En la misma carta de Hebreos, allá en capítulo 13, en verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todos nosotros cambiamos, los ángeles incluso cambian, todo lo que es de la creación cambia con tiempo, porque nosotros aprendemos cosas, somos más grandes, comenzamos a tener arrugas, pues todas las cosas que nos toca como seres humanos y el ambiente, el mundo que tenemos. Podemos notar el crecimiento de árboles y luego no viven, están cortados, etc. Todo lo que tenemos en el mundo cambia, menos a Jesús. Yo puedo recordar un momento en cuando estaba yo viajando, tenía pocos años, pues tenía como 17 años, como adolescente, viajaba hacia Colombia en Sudamérica. Y estaba solito. Al llegar fue un momento muy difícil. Estaba por visitar por un mes un misionero allá en el país y me recibía en el aeropuerto, pero después de mucho tiempo de espera y estaba muy cansado. Y yo recuerdo un momento en cuando incluso regresando a su casa desde el aeropuerto, de repente casi tropeamos con un hombre cruzando la misma calle que estábamos viajando, y el misionero decidió regresar y hablar con él. Resultó en que estaba bien borracho y no podía casi caminar, no podía hacer nada, y yo en esos momentos no hablaba el español y no podía entender lo que estaba pasando. Pero antes de venir a ese país de Colombia, había memorizado varios versos. Y ese verso de Hebreos 13:8 era uno de esos versos. Y cuando ese hombre me acercó, y es una historia larga que no voy
voy a estar explicando. Cuando ese hombre me acercó, solamente podía decir ese verso porque era la única cosa que tenía en mente, que era el español. Entonces yo les dije: Señor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y de repente ese hombre, quien no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer casi nada por haber tomado tanto alcohol, de repente estaba en su cuerpo de razón. Y el misionero, con un asombro, se fue de él pensando que yo debía hablar con ese hombre, pero no podía yo hacer nada. Pero fue la palabra de Dios, y resultaba en que ese hombre estaba explicando que no quería servir a Dios, quien cambia tanto, porque antes era cristiano, pero el Señor le había quitado su familia, su trabajo, todo. Entonces no va a servir un Dios así. Pero cuando yo le recordaba de que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, de repente se llegó el poder de la palabra de Dios a él. Pero estamos hablando del poder de Jesús, porque no cambia. Jesús no cambia. También en Malaquías capítulo 3 y verso 6 dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Entonces, una de las cualidades, características de nuestro Dios es que no cambia. Y otra vez está el escritor de Hebreos elevando a Jesús, diciendo: mira, Él no cambia. Por eso podemos nosotros aclarar que es Dios mismo. En el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Entonces estamos hablando de que si un Dios quiere dar, vamos a recibir por siempre. Pero vamos a estar hablando de eso cuando entramos en capítulo 2, porque unos están mal entendiendo lo que es esa capacidad de Dios de no cambiar. Nosotros sí cambiamos. Vamos a estar hablando de esa. La gente sí cambia, pero Dios no cambia. Incluso algunos de los ángeles cambian. Podemos nosotros mencionar una tercera parte de los ángeles habían caído. Entonces, sí es posible cambiar todo lo que es creado, pero Dios no cambia. Y cuando dice que Dios no cambia, entonces está hablando de que Jesús es sobre todo, sobre todo. Por fin, en esa parte de primer capítulo 1, de ese capítulo 1 de Hebreos, tenemos que entender que Jesús se sienta en el lugar de honor más alto. Escuchen lo que dice. Estoy en versos 13 a 14 y dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entonces está diciendo que Jesús fue invitado a sentarse a la diestra de Dios Altísimo. Escúcheme cuando digo que ese es algo muy importante entender, porque jamás había dicho a un ángel que pueden tomar un asiento, un lugar así. Incluso Jesús, cuando estaba dando instrucciones de cómo es el reino de Dios, él dice en una ocasión, una parábola, que el dueño, el amo, llega a casa y está en casa cuando el siervo llega después de estar trabajando en el campo todo el día. Y cuando el siervo llega y pregunta: ¿qué pasa? El amo, el maestro, el encargado se levanta y dice: mira, siéntate, te voy a servir, te voy a dar de comer. No, dice: mejor que me sirves a mí primero. Ese es el puesto de un siervo.
Filipenses capítulo 2, versos 9 en adelante, hablando de Jesús y su lugar, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de ¿quién? Jesús. Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces está hablando de que Jesús es el Señor. Y podemos nosotros también mencionar en Mateo capítulo 22, versos 41 en adelante, dice, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Ese es el mismo texto que está haciendo referencia el escritor de Hebreos. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Es porque el lugar, el honor más alto de los ángeles no es sentarse a la diestra de Dios, sino estar parado en la presencia de Dios. Los ángeles desean estar en la presencia de Dios para adorar a Dios, pero no sentarse, parar. Recuerda cuando estaba anunciando el próximo nacimiento de Jesús. Dice el ángel en Lucas capítulo 1 y verso 19. Así dice, yo soy Gabriel. Normalmente no tenemos nombres de los ángeles porque no queremos dar importancia a los ángeles, pero ese ángel nos da a conocer su nombre. Entonces dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte esas palabras. Entonces, lo que dice en el texto que tenemos dice, y estoy a las órdenes de Dios. En el texto inicial, original, incluso en varias traducciones, versiones de la Biblia, podemos nosotros decir que dice el ángel literalmente, estoy parado ante Dios siempre, listo para hacer lo que me dice. Ese es su lugar de honor, que está parado ante Dios. Los ángeles más poderosos están bajo las órdenes del Hijo de Dios. Ellos hacen lo que Él les dice. Es también verdad que los ángeles no sirven a nosotros. Y he mencionado esa. Están dispuestos al orden de Dios únicamente, porque son su creación y son sus siervos. Los ángeles, entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, fueron enviados como siervos para dar una imagen. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, Moisés incluso fue instruido de construir el tabernáculo conforme a imagen que había visto una visión del cielo. Pero luego tenemos el cielo bajar cuando Cristo nació. Entonces tenemos esa en Cristo que es superior a los ángeles. Cristo no cambia. Pero si llegamos a capítulo 2, después de haber hablado de que Jesús es superior a los ángeles, y después de entender que el lugar de Jesús y la revelación que nos va a dar Jesús es superior a los ángeles, porque como un mensajero, un siervo, solamente tiene esa parte del conocimiento. Cuando yo mando a una persona en mi representación a hacer algo, a veces me llaman por mi cel y me dicen, pastor, que ellos dicen eso, ellos preguntan esa, porque necesitan más información. Un mensajero no es omnisciente. Un mensajero, incluso los ángeles, no saben todo. Y ese también aplica a Satanás. No sabe todo. Tenemos esa por conocimiento.
Entonces, cuando estamos comparando la revelación que va a dar un ángel con la revelación que va a dar el Hijo, estamos hablando de una diferencia enorme. Esa es la razón que el pacto nuevo es superior. Pero aún con ese pacto nuevo y un Dios que no cambia, podemos entender esa aberrancia. Dice en capítulo 2, voy a estar leyendo los primeros 4 versos nada más. Y dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje enunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. La cosa que necesitamos entender es que es peligroso descuidar, es peligroso la negligencia. Es porque el problema es que es posible alejarnos de la verdad y perder la salvación. Hoy en día tenemos unos predicadores quien dice y enseña, no se puede perder la salvación. Una vez que eres salvo, entonces Dios no cambia, no va a cambiar su opinión acerca de ti. Entonces, una vez salva, está siempre salva la persona. Pero no es correcto. Lo que estamos viendo es que es sí posible desviarnos, perder el rumbo, deslizarnos, es un término que está todavía en la Reina Valera y ese aplica bien. Ese significa que en un lugar está atado con una soga, por ejemplo, porque vivimos cerquita a Chapala, el lago de Chapala, puede ser que tienen un barquito y la lanchita está a un lado y no está usando ahorita. ¿Qué hace? Y usa una soga, un lazo para establecer. ¿Por qué? Porque si no, puede ser sin esfuerzo, sin motor, sin una persona remando dentro de la lanchita, sin nada de eso, puede solamente por las cosas de ambiente, de las olas, del viento, etcétera, puede comenzar a deslizarse de la orilla, causando problemas. Eso es lo que está mencionando aquí. No es porque Dios no es sólido, porque aquí en la tierra somos y está sólida la tierra, pero nosotros estamos con la capacidad de movernos. Normalmente no es una decisión por un creyente decir, mira, yo voy a salir hoy y meterme en mucho pecado, yo voy a estar matando personas, no, las personas cristianas, las personas en relación con Dios están ya más estable que eso. Pero poco a poquito puede ser que estamos saliendo, o como dice en la nueva versión internacional, que perdamos el rumbo, poco a poquito. Es como la persona quien en un momento está estudiando, tenemos el hábito de estudiar la palabra de Dios todos los días, leímos la palabra de Dios como una iglesia, pero esa persona llega y dice, mira, aquí estamos iniciando de nuevo y he leído ya 4, 5, 6 veces la Biblia, yo sé lo que dice, entonces voy a descansar. Esa persona no es que de repente olvida lo que dice el texto, pero el impacto de Dios hablando con ellos es diferente porque no está. Y sin el impacto, poco a poquito, puede ser que acepta unas otras videos o películas o noticias o leyendo cosas o participando en cosas, poco a poquito está alejándose de Dios. Eso es lo que quiere decirnos ese texto. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención. Cuando estamos tomando cuidado, cuando estamos con la atención, cuando tenemos el lazo ya establecido, entonces está bien y no podemos perder nuestra posición. Pero cuando estamos descuidando, entonces
Puede ser que estamos afuera. Recuerdo de una historia que hace muchos años pasó. Y tenía la historia en Canadá sobre el río Niágara, y ese río está ya famoso por su catarata que cae cerca de Nueva York, y es muy peligroso cuando está cayendo por, no recuerdo bien, creo que es como 75 metros que el agua cae en esa cascada tan famosa, tan grande, y etc. Pero más allá donde está calma el río, había unos 4 pescadores, y esos 4 pescadores comenzaron a tomar, estaban con alcohol, y luego después de tomar y pescar estaban cansados. Entonces armaron su lanchita a la rama de un árbol cerquita, y allá comenzaron a descansar. Y mientras estaban descansando, el río y el viento moviendo aún lentamente en ese lugar comenzó a desatar el lazo que tienen. Entonces poco a poquito estaba más y más libre y sin ser conectado al árbol. Entonces fue deslizándose. Entonces, ¿qué pasó? Poco a poquito las personas notaban y comenzaron a gritar. Pero estaban cansados, estaban medio dormidos y pensaban que todo estaba bien. Pero poco a poquito se levantaron los 4 y notaron el lugar en donde estaban. Y comenzaron a remar fuerte. Pero fue ya demasiado tarde, porque ya estaba acercando más y más al peligro. Y luego, ¿qué pasó? La lancha con los 4 fue volteado. 3 de repente se fue a la muerte. Uno que se llama Avery se agarró a una piedra que está grande y todavía está hasta ese día frente de esa cascada famosa. Y estaba agarrando, gritando por ayuda, y otras personas tratando de ver cómo puede ayudar. Pero poco a poquito el corriente y ser mojado la piedra le agarró y también se fue a su muerte. Hasta el día de hoy esa piedra se llama piedra de Avery. Entonces tenemos que entender que no fue la decisión de los pescadores morir ese día. Fue por descuido. Y como creyentes, estaba la palabra de Dios en ese libro de Hebreos animándonos de no descuidar, no estar tomando como ya todo está bien. Está diciendo, mira, tiene que poner mucha atención. Efesios capítulo 2, versos 1 a 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de ese mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ese es el corriente. La naturaleza es hacia el infierno. La naturaleza es hacia la desobediencia. El pecado puede romper nuestra relación con Dios. Por descuidar la conexión con Dios, está deslizándose y estamos flotando y estamos en más y más peligro. Como yo puedo recordar en la vida de Sansón. Recuerda que Sansón fue un hombre ungido con un compromiso altísimo, pero estaba descuidando, como dice en el texto. Por eso es necesario que prestamos más atención. Él no estaba poniendo atención. Y después de todo, ¿cómo fue? Cuando ya había cortado su cabello, su hermosa novia. Entonces dice en Jueces 16 y verso 20. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero escucha esa, tanta tristeza, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Hay personas en el mundo hoy que piensan que son cristianos y el amor de Dios nunca les va a soltar.
Si nosotros no tomamos y está dando esa adherencia a los lectores de Hebreos como en otros lugares, si no estamos poniendo atención a la relación diaria con Dios, estamos por salir. Hay personas quienes tratan de engañarnos, enseñando que permanecer salvo no depende de nada que hacemos nosotros, no es nuestra decisión, no es nuestras acciones, y enfatizan que la salvación es por la gracia. Es cierto que es por la gracia, claro, pero la salvación por la gracia tiene sus consecuencias en nuestras vidas. Santiago, verso 17 y capítulo 1, dice: toda buena dádiva, recuerda, dádiva, que hemos hablado antes. Dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Hemos leído eso antes, pero fíjense, es dádiva a nosotros, es un regalo a nosotros. Estamos hablando de, en ese verso 1, dice: prestemos más atención. ¿Qué está diciendo? Está diciendo a todos nosotros. Está hablando con los quienes están descuidando su relación con Dios. Está hablando con los quienes están dentro de la iglesia. Hasta el mismo escritor está involucrado en esa. Él dice: yo necesito, tú necesitas. Entonces es esa forma gramática de primera persona plural. Nosotros tenemos que cuidar bien y necesitamos decir que es posible deslizarnos de la brasa, del barco de Dios, el abrazo de Dios. No es posible llegar a Dios por ser deslizado, por estar flotando en el agua y hacer todo lo que el mundo está haciendo. Nadie llega por consecuencia a deslizarse al cielo. Es al revés. Siempre fluye de agua hacia abajo. Y lo mismo espiritualmente. Si queremos subir o si queremos mantener nuestro lugar en Dios, en lo altísimo, tenemos que poner mucha atención. Juan capítulo 10 y verso 28 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Unos agarran ese y dicen: mira, ese significa que no es posible perder. No está diciendo esa. Él está diciendo: yo no cambio, yo soy fuerte, yo aquí puedo mantener. Nadie les puede quitar, pero nosotros mismos necesitamos cuidar del lugar donde estamos. Los que rechazan a Jesús merecen un castigo aún más severo, dice el siguiente verso. Fíjense lo que dice en esos versos 2 a 3. Dice: porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, ellos y los judíos, los niños, a terminar con 12 años de edad, tenía memorizado todos los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Entonces, ellos estaban cuidando de una forma, tenía que entender todo lo que es la ley de Dios, tenía un conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero si ellos estaban agarrando a una revelación y dice: ese mensaje anunciado por los ángeles, una versión nivel más bajo, los mensajeros que no fue completo, si ese tenía validez, ¿cuánto más nosotros cuando tenemos una revelación, una salvación tan grande, la salvación de Dios? En Lucas capítulo 12, versos 47 a 48, leo: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Entonces, si estamos juzgados por lo que hacemos, por si no estamos cuidando bien, prestando atención bien. Sigo leyendo en verso 48, dice: en cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho,
se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Está diciendo un requisito, una regla divina, de que el quien ha recibido mucho, va a exigir mucho. Ese está establecido en muchas partes. Santiago dice en capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no pretenden muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Es una estructura. Incluso en Mateo 11, versos 20 a 24, dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y Sidón los milagros que hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchas lágrimas. Entonces, ¿qué está diciendo? Por haber hecho milagros allá, por haber oído las enseñanzas de Jesús, por haber visto todo lo que está haciendo en su presencia, van a estar juzgados con más severidad. Sigo leyendo. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Esa ley que está establecido en toda la Biblia sigue de pie. La ley del Antiguo Testamento, prestado y dado por ángeles, por Moisés, tenía su validez. Pero ahorita el Hijo de Dios está llegando y dice, aférrate a mí, aférrate a mí. Gálatas, capítulo 3 y verso 19 dice entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadido por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Nosotros tenemos. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Está hablando de Moisés. Pero Jesús, Hechos 7:53 dice, ustedes que recibieron la ley promulgado por medio de ángeles y no la obedecido, está hablando del Antiguo Testamento, pero el escritor a Hebreos nos está diciendo, obedece hoy, nos toca hoy. El privilegio de estar enfrente de Dios con los testimonios, con los señales, todo lo que está diciendo. Dice en verso 4, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella y con señales, prodigios, diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, estamos oyendo de Dios y tenemos ese conocimiento de que Dios es correcto, Dios es sólido. El último parte del verso 3 dice, esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Está hablando hacia los discípulos. Y a los que oyeron nos la confirmaron, dice. Entonces, cada vez está predicado ese nuevo con poder, con poder. 1 Juan, capítulo 1 y verso 1, voy a terminar con eso. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Tenemos mucha más que podemos decir acerca de la solución y cómo podemos mantener esa dádiva, ese regalo, esa salvación tan grande. Pero el asunto es que necesitamos cuidar. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que va a venir y va a encontrar muchos dormidos en el momento, no cuidando su salvación. En Marcos 13, 36 a 37. Y también Pedro dice que tenemos que practicar el dominio propio y mantenernos alertas. En 1 Pedro 5:8 necesitamos tener
mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos va a quitar de la presencia de Dios. Y fin, vamos a morir. Pero tenemos que prestar mucha atención. Esa es la razón que todos los días estudiamos, todos los días estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que Él nos mantenga. Queremos nosotros estar atados a Dios mismo. No podemos dormir. En el momento de dormir comienza a deslizarse de su presencia. Estamos siempre vigilando de la vida. Y como familia, están en casa, estudiando la palabra. Es tiempo para vigilar uno por otro también. Les toca como padre de familia cuidar bien de tu vida, pero también de la pareja, también de los hijos, que estén guiados hacia la presencia de Dios en altar familiar día tras día. Esa es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque si no estamos atendiendo esos asuntos, vamos a llegar 1 año en el futuro, 2 años en el futuro, 10 años en el futuro, y vamos a estar orando uno con otro diciendo, ¿por qué se fue tan lejos mi familia? ¿Por qué mis hijos no están sirviendo al Señor? Es porque poco a poquito pueden deslizarse, y a deslizarse no está acercándose, sino alejándose de Dios. Entonces quiero dejarte con esa solución, la solución: pegarnos. Ponemos mucha atención, estamos cuidando mucho, manejamos con mucha obediencia porque tenemos una revelación más alto, más poderoso que tenía esos hebreos del Antiguo Testamento. Jamás queremos regresar porque tenemos acceso al lugar donde está Dios y somos ahorita coherederos con Dios, pero Él primogénito, Jesús primogénito. Señor, gracias por tu palabra. Anima a tu iglesia a aferrarse siempre a tus pies, de estar siempre contigo. Queremos cuidar bien, sobre todo nuestra relación contigo, la relación que tiene la familia contigo. No queremos enfocarnos en comidas, trabajos, dineros y otras preocupaciones más. El enfoque de la vida es en ti, Señor. Gracias damos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos en la semana que entra.